En los motores modernos, el módulo de control del motor, SM, mide o calcula el flujo de aire a través de un sensor de flujo de masa de aire o sensor, MAF, o de presión absoluta del colector llamado sensor, MAP. Los motores turboalimentados pueden usar ambos, pero los motores de aspiración natural generalmente usan uno u otro. Si el sensor MAP falla o está roto, el motor no puede funcionar correctamente. Al mantener y reparar su sensor MAP, mantendrá su motor funcionando sin problemas. ¿Cómo funciona un sensor MAP? Este sensor MAP está montado directamente en el colector de admisión, pero otros pueden conectarse mediante una manguera. El SM usa los datos del sensor MAP para ejecutar cálculos cruciales, como la carga del motor, el pulso del inyector de combustible y el avance de la chispa. Cuando está en reposo, el sensor MAP lee la presión atmosférica al nivel del mar, 29,93 pulg. Hg. Debido a que la presión atmosférica varía con el clima y la altitud, el SM calcula este punto cero justo antes de que arranque el motor, ajustando el mapeo de la chispa y la inyección de combustible desde ese punto. En ralentí, la presión de admisión suele oscilar entre 16 y 22 pulg. Hg. Debido a que esta es más baja que la presión atmosférica, el aire se precipita hacia la entrada. Cuando el conductor usa el motor para frenar, la presión puede bajar hasta 10 pulg. Hg. Sin embargo, al acelerar, el cuerpo del acelerador abierto permite que el aire entre más rápido, lo que aumenta la presión en la admisión. Con el acelerador completamente abierto, la presión de admisión y atmosférica son casi iguales. Señales de un sensor MAP roto. Revise la luz del motor en un automóvil de último modelo. Los problemas del sensor MAP podrían activar un DTC y verificar la luz del motor. Los sensores MAP fallan al obstruirse, contaminarse o dañarse. A veces, el calor del motor sobrecocina los componentes electrónicos del sensor MAP o agrieta las líneas de vacío. Si el sensor MAP falla, el SM no puede calcular con precisión la carga del motor, lo que significa que la relación aire-combustible se volverá demasiado rica, más combustible, o demasiado pobre, menos combustible. Entonces, ¿cómo sabrá que su sensor MAP está fallando? Estos son los problemas clave a los que debe prestar atención. Economía de combustible deficiente. Si el SM está leyendo bajo ningún vacío, asume que el motor tiene una carga alta, por lo que descarga más combustible y avanza la sincronización de la chispa. Esto conduce a un consumo excesivo de combustible, un bajo consumo de combustible y posiblemente una detonación. Falta de poder. Si el SM alto vacío, asume que la carga del motor es baja, por lo que corta la inyección de combustible y retarda la sincronización de la chispa. Por un lado, bajará el consumo de combustible, lo que parece positivo. Sin embargo, si se consume muy poco combustible, el motor puede carecer de potencia para acelerar y adelantar. Inspección de emisiones fallida. Debido a que la inyección de combustible no se corresponde con la carga del motor, un sensor MAP roto puede provocar un aumento de las emisiones nocivas. El exceso de combustible genera mayores emisiones de hidrocarburos, HC, y monóxido de carbono, CO, mientras que la insuficiencia de combustible puede generar mayores emisiones de óxido de nitrógeno, NOx. Acertijo ocioso. Una inyección de combustible insuficiente priva al motor de combustible, lo que provoca un ralentí brusco y quizás incluso fallos de encendido aleatorios del cilindro. Arranque difícil. Del mismo modo, una mezcla excesivamente rica o pobre dificulta el arranque del motor. Si solo puede arrancar el motor con el pie en el acelerador, probablemente tenga un problema con el sensor MAP, vacilación o estancamiento. Al comenzar desde una parada o intentar una maniobra de adelantamiento, es posible que pisar el acelerador no le brinde ningún placer, especialmente si el SM le brinda una mezcla pobre basada en lecturas defectuosas del sensor MAP. Compruebe la luz del motor. Dependiendo de la antigüedad de su vehículo, los códigos de diagnóstico de fallas, DTC, del sensor MAP pueden variar desde fallas de circuito simple o de sensor hasta fallas de correlación o de rango. Un sensor MAP inactivo no leerá nada, mientras que un sensor MAP defectuoso podría dar al SM datos que no tienen sentido, como un vacío del motor bajo cuando el sensor de posición del acelerador, TPS, y el sensor de posición del cigüeñal, CKP, muestran el motor en inactivo.